Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Mauricio Peña Riveros y es un placer y un honor ser invitado por Ascending Mind a esta sesión. Quiero hablarles sobre una lección de vida, lo que significa tener hoy más que nunca poder de resiliencia. Soy Mauricio Peña Riveros, como les decía, y soy comunicador social y periodista, y fundamentalmente hace 32 años me dedico a la comunicación estratégica y me formé como comunicador social. Hace 29 años soy docente y esto es lo que más me gusta hacer en la vida. Y sobre todo me dedico a ser feliz. Soy un hombre feliz en cambio permanente. Y la felicidad tiene que ver con esta definición de Gabriel García Márquez, que cuando uno trabaja en lo que le gusta y solo en eso, pues fundamentalmente no trabaja, sino que se dedica a divertirse y a ser feliz. Hoy más que nunca, el nuevo orden mundial nos plantea el hecho de tener un equilibrio positivo y sobre todo un gran poder de resiliencia. Porque la humanidad ha enfrentado muchas adversidades, también nosotros como países, pero sobre todo como personas. Y seguramente vamos a salir adelante, como hemos salido adelante en otras épocas de escenarios muy complejos, difíciles. Y aquí empiezo con una reflexión y es el dedicar el tiempo a las personas, a escuchar bien a las personas porque tiene que ver con mi lección de vida. Este caballero fue a hacer avistamiento de ballenas al mar, pero se perdió quizás la única ballena que salió en todo el día, justo por estar chateando, justo por estar entretenido con el celular. Las personas están a nuestro alrededor y el tiempo se va. Fíjense cómo cuando nosotros no queremos cambiar, quisiera que todos reflexionáramos si están de acuerdo con lo que planteo acá, es que cuando uno no quiere cambiar la vida, las prioridades de nuestros clientes, un padre o una pandemia se encargan de hacerlo. Y además también nos demuestran que somos líderes y tenemos la capacidad de reaccionar y seguir adelante. Recuerdan que en algún momento estos animales, los dinosaurios, convivieron sobre nuestro planeta con estos otros animales, con las cucarachas. Sí, hace miles de años. Y les pregunto, o te pregunto a ti, a cada uno de ustedes, ¿qué pasó con los dinosaurios? Se extinguieron. ¿Y por qué se extinguieron? Porque no se adaptaron al cambio, porque no evolucionaron, tenían el tamaño suficiente para hacerlo. En cambio, ¿qué pasó con estas maravillas de la naturaleza llamadas cucarachas? Que se quedaron por miles de años. Son inmunes incluso al veneno y un gran y amplio portafolio aéreas, terrestres, acuáticas, voladoras, horrorosas todas. Y fundamentalmente sobrevivieron a una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Fueron los únicos seres vivos en esas ruinas. Y aquí los invito a pensar en un cambio de modelo mental. Eso es lo que realmente nos están pidiendo hoy esta pandemia, este nuevo orden mundial, esto que está sucediendo, que significa que afuera hay un riesgo que conlleva la vida o todo lo contrario, la muerte, y es el COVID-19. Pero siempre hemos cambiado de modelo mental como humanidad, como personas, como países, y saldremos, repito, adelante. Les quiero hablar de un primer cambio. Este caballero que ven en la foto es mi padre. A sus 17 años, esta es la fotografía de su tarjeta de identidad. Y a mis 17 años, cuando llegó la hora de elegir una carrera, mi padre me dijo, bueno, mijo, ¿y entonces qué va a estudiar? ¿Medicina o derecho? Y yo muy libertario, muy dueño de mí, le dije, no, papá, yo voy a ser comunicador social. Eso era lo que yo quería hacer. Y él
por primera vez de manera contundente me sacó de la zona de confort y me dijo, ah, bueno, entonces págatela tú. Y uno a los 17 años que tiene en el bolsillo, nada, unas monedas, unos chicles, y si nos va bien, las llaves de la casa. Y entonces, ¿qué me tocó hacer? Salir a trabajar. Fui mensajero, orgullosamente, en una compañía de arquitectura, ingeniería, y trabajé durante 6 meses, reuní un dinero y volvimos a hablar del tema de la universidad con mi padre. Y, por supuesto, me apoyó para que hiciera el resto de la carrera. Pero ahí tuve un primer aprendizaje fundamental de parte de mi padre y era luchar por mis sueños, con trabajo. Si yo quería ser comunicador, tenía que lograrlo por mis propios medios. Aquí estoy, en el año 81, yo tengo 58 años, graduándome de comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Y siempre le agradeceré a ese gran amigo que fue mi padre. Lo perdimos en 2015, hace 5 años. Vivió 87 años y orgullosamente soy hijo de un campesino latinoamericano, en mi caso colombiano. Y siempre le agradeceré que me haya sacado de esa zona de confort. Músico toda la vida y nos enseñó que la vida había que celebrarla. Todos los días hay que celebrar la vida. Y eso hacemos siempre, en homenaje a él además. Quiero ponerlos en contexto de lo que significa, por ejemplo, para Peter Senge, el autor de este libro maravilloso, La Quinta Disciplina, qué significa liderazgo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes es un líder, porque hemos superado momentos complejos en la vida, difíciles. Nos hemos visto frente a adversidades y hemos salido adelante. Y por eso, él dice que el liderazgo existe cuando nosotros dejamos de ser víctimas de las circunstancias y participamos de manera activa en nuestra vida, en lo que queremos lograr, en nuestros sueños. Y fundamentalmente de eso se trata, porque hay personas que se quedan en el papel de víctimas. ¿Recuerdan esas personas? Se quedan en el papel de víctimas en vez de tomar las riendas de su vida y decir, con esto que me está sucediendo, pues yo soy protagonista. Ahí tenemos una fotografía de Malala, una joven afgana que a los 14 años se opuso a esa cultura musulmana y a no estudiar, por ejemplo, por ser mujer, a quedarse en casa o a que la casaran a los 14 años con un adulto de 60, 70 o más años, o no ir a un estadio, o no poder sacar su licencia de conducción para conducir un auto, o no ir, por ejemplo, a ejercer el voto ciudadano. Y ella fue a una escuela y dijo, no me importa, yo voy a ser, yo voy a estudiar y voy a ser alguien distinto. Se volvió enemiga de los talibanes, háganme el favor, le hicieron atentados y ahí la vemos en la portada de la revista Time como uno de los 100 personas, de una de las 100 personas más importantes, más influyentes en el mundo. Cambió una forma de ser, una cultura en su país y otros países de la cultura musulmana. Y fíjense, claro, ¿y qué dice, por ejemplo, una víctima? El profesor me rajó, me hizo perder. Y entonces el profesor le preguntaría, ¿usted estudió igual que sus compañeros que sacaron buena nota, que se esforzaron, que leyeron lo que había que leer, etcétera? Y les quiero compartir acá un video de un especialista, un gurú del coaching y el liderazgo en Latinoamérica, Freddy Kaufman, de algo que le sucede con su hija. Vean y escuchen, por favor, y reflexionemos luego. Bueno, les cuento una historia que pasó en realidad con una de mis hijas. La estaba trayendo de vuelta del colegio, Janet se llama, y Janet estaba muy enojada porque la mamá se había olvidado de poner una botella de agua con su almuerzo. Entonces había tenido gimnasia,
tiene 11 años Janet, tenía en ese momento, y estaba enojada y dice, ay, estoy mal, papá, porque mamá no me puso la botella y de agua y tengo sed y tuve gimnasia y corrimos y no podía tomar agua y yo no tenía la botella y mamá no me puso la botella de agua y dale, que dale, que dale. La historia, la sanata de la víctima, una y otra vez. Yo digo, bueno, no puede ser, yo no puedo aceptar esto de mi familia, yo enseño esto. Entonces, no, basta. Entonces paré el auto y me doy vuelta y digo, Janet, ¿quién tiene el problema acá? ¿De quién es el problema? ¿De mamá? Porque mamá tendría que haber puesto la botella de agua y no la puso. No, a ver, espera, te hago otra pregunta. ¿Quién tiene sed? ¿Cómo? Sí, ¿quién es la que tiene sed? Bueno, yo tengo sed. ¿Mamá tiene sed? No. ¿Vos tenés sed? Sí. Bueno, entonces, ¿quién es la que tiene el problema? ¡Mamá! Probemos de vuelta. ¿Quién tiene sed? Yo tengo sed. ¿Quién tiene el problema? Y él me mira así con un gesto medio de entendimiento y terror, ¿no? Y me dice, ¿me está diciendo que el problema es mío? Y digo, si vos tenés sed, el problema es tuyo. Pues a mamá le importa un rábano que vos tengas sed. Digo, mira, ¿qué te parece? Mamá se olvida de poner la botella de agua y vos sos la que sufre las consecuencias. ¿Te gusta esa situación? No, es muy injusto. Digo, sí, es injusto, ¿eh? Claro. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, mamá tendría que poner la botella. Sí, mamá tendría que poner la botella, pero no la puso. ¿Sabes qué? Y mañana en esa no la pone otra vez. ¿Y qué vas a hacer vos entonces? ¿Vas a seguir sufriendo? Y me dice, no sé. Digo, ¿hay algo que vos podrías hacer aun cuando mamá se olvide de poner la botella para no tener sed? Y me mira así con una sonrisa y dice, ¿y la puedo poner yo? Digo, ¡fantástico! ¡Qué idea radical!, ¿no? What a radical notion. You can put it yourself. Hey, ¿qué tal? Y entonces después me dice, pero si después me olvido de ponerlo, entonces la culpa va a ser mía. Le digo, sí. Ese es el precio de ser humano. El precio de ser humano es que cuando vos te olvidas de poner la botella, la responsabilidad es tuya. Ahora, el rugido que hace que una oveja se transforme en tigre es yo soy responsable de mi vida. Ese es el rugido. Hasta que un ser humano no dice eso, en mi opinión, no es humano. Es un proyecto de ser humano. O sea, pero hasta el momento en que una persona no dice yo soy responsable de mi vida, me declaro como protagonista único y principal de mi vida, hasta ese momento es una oveja, es un proyecto de tigre. Pero solamente después del rugido uno se puede llamar con orgullo ser humano. Lamentablemente, yo creo que más del 90% de la población del mundo no llega a ese estándar, no llegan a ser humanos. Y es una pena porque hay un montón de tigres que se mueren sin haberse dado cuenta de lo que son. Bien, fíjense cómo nos plantea con una escena cotidiana con su hija que se estaba quedando en el papel de víctima. Aquí los invito a hacer lo siguiente. Por favor, hagan conmigo esta letra. ¿Qué letra estoy creando acá? La letra V de victoriosos. Y declaren conmigo, yo me declaro como protagonista único y principal de mi vida, de mis actos, de mis sueños. Gracias por hacerlo. Bien, aquí también los invito a que recuerda una historia de tu propio liderazgo para cambiar. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene muchas historias de cómo frente a momentos difíciles de la vida salieron adelante. Y esto se llama storytelling, una historia que puede ser de ahora, de estos meses de la pandemia, de lo que llevamos de este año, que seguramente se va a prolongar por más tiempo, o una previa, no importa en qué momento de la vida. Siempre las crisis son oportunidades. Les voy a hablar ahora de un segundo cambio, si me lo permiten. Resulta que yo ocupaba un cargo ejecutivo en el Grupo Aval, uno de los grupos financieros más grandes de mi país, Colombia, que incluso ya hace presencia en otros países en Centroamérica. Y me encontré en el camino de la vida con dos personas que me invitaron a ser parte de un proyecto que me llamó la atención, renuncié a esa zona de confort,
que era un cargo ejecutivo, y me fui a trabajar con ellos. Y resulta que al mes de estar trabajando allí, cuando revisé mi cuenta bancaria, lo que habíamos acordado no estaba consignado. Fui a hablar con el director del proyecto y le pregunté qué había sucedido, qué estaba pasando. Y me dijo, Mauricio, tengo una pésima noticia. Este proyecto estaba sustentado en una licitación que acabamos de perder. ¿Eso qué quiere decir? Que yo quedé en la calle, en la nebulosa, después de haber tenido durante 10 años un cargo ejecutivo en un grupo financiero muy sólido en mi país. Y me tocó pensar qué hacer. Y afortunadamente yo asumí con poder de resiliencia esa crisis y desde entonces soy independiente y por eso amo trabajar desde mi casa. Esto que está sucediendo para más de un 80% de la humanidad, de tener que trabajar en casa, para mí no es algo nuevo. Llevo 10 años en esto. Esta es mi oficina, mi propia casa. Y por supuesto salgo a ver a mis clientes antes de la pandemia como consultor, también a mis cátedras que adoro en 8 universidades acá en Colombia y con ADEM Business School en 9 países de América Latina, incluida Guatemala, un país que aprecio y llevo en el corazón. Y fundamentalmente amo trabajar desde casa porque siempre quise darle más tiempo a mi familia. Y desde entonces lo hago, 10 años atrás. Aquí quiero compartirles algunas acciones a seguir en el teletrabajo, porque, repito, tengo experiencia de todo este tiempo, no solo en la pandemia, muchos años atrás. Lo primero es transmitir todas nuestras emociones, que hoy en día deberían ser más positivas y llenas de esperanza que nunca. Siempre hay que transmitirlo en lo presencial o a través de esta cámara por la que nos estamos viendo. La segunda clave es, o con esta primera, esto me lo encontré en las redes sociales y me parece maravilloso. Toda la humanidad, todos nosotros estamos en remodelación, reinventándonos. Y nos está quedando bonita el alma y la mente porque significa que estamos sacando a flote todas las capacidades y las fortalezas que tenemos. La segunda clave es hacer un contrato verbal, establecer unas reglas de juego con nuestra familia, con nuestra pareja, con quienes vivamos, para hacerles caer en la cuenta que el teletrabajo significa un espacio como si yo estuviera en la oficina o en el trabajo. Y eso quiere decir que, por ejemplo, en casa a esta hora no aspiran el polvo, ni mis hijos de 15, 18 años ponen su música en un volumen altísimo, etcétera, etcétera. Hay que hacer contratos verbales. La tercera es establecer unos horarios, tal como lo hacíamos en la oficina, para cumplir con cada una de las tareas. No entiendo por qué hay empresas que empiezan a las 7 de la mañana a trabajar y sigue la gente en el teletrabajo a las 10, 11 de la noche, cuando en la presencialidad no sucedía lo mismo. La cuarta, tener paréntesis para hacer pausas activas, ¿cierto? Y salir a interactuar con los de casa. Y esto significa trabajar en el modelo Pomodoro. 25 minutos de trabajo, 5 de descanso. Tomar agua, ir al baño, descansar un poco. Y la quinta son los aspectos técnicos, garantizar la conectividad. Por ejemplo, en este momento yo estoy conectado con un cable que va que tiene conexión con el router de la casa, del internet en casa. El audio, que esté sonando bien, que utilizar, por ejemplo, los manos libres del celular. Y en el video, fíjense, establecer y garantizar las condiciones de luz, el espacio físico, el encuadre. Esto se llama un plano americano, que no estemos ni tan alejados ni tan cerca de la cámara, por ejemplo, y también la distancia de la toma, ni haya elementos distractores detrás de nosotros. Bien, entonces hoy en día fíjense cómo es necesario tener otra forma de pensamiento, una sabiduría no convencional, porque estos tiempos son inciertos, mucha incertidumbre, y los invito a recordar y escribir 2
cosas positivas de estar en casa, además de darle todo el tiempo del mundo o más tiempo que antes a nuestra familia. Dos cosas positivas. Recuérdenlas y escríbanlas, por favor. Y quiero cerrar con un tercer cambio. Y significa o tiene que ver con el comunicar siempre el afecto, las emociones a todas las personas con las que interactuamos en el día a día y con las que nos encontramos en el camino de la vida. No importa su estrato social, no importa su raza, su credo religioso, sus preferencias políticas o sexuales. Y esta lección de vida, damas y caballeros, fundamentalmente tiene que ver con el poder de resiliencia. Y eso significa cómo superamos esos momentos difíciles en la vida, esas grandes adversidades. Y significa también transformar el dolor que sentimos en algunos momentos de la vida y lo convertimos en una fuerza que nos saca adelante, por ejemplo, durante la pandemia. Y hay un texto bellísimo de Elizabeth Kubler-Ross que habla de que las personas más bellas que ha conocido ella son las que han conocido la derrota, que han conocido el sufrimiento, la lucha, la pérdida, y que han encontrado una forma de salir de esas profundidades. Porque esas personas tienen la capacidad y la sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, de humildad y de una profunda inquietud amorosa. Mi lección de vida tiene que ver, y mi tercer cambio fundamental, con esta niña que están viendo, Alejandra del Sol Peña Castro. Estoy casado por segunda vez, hace 20 años, soy reincidente, he de aceptarlo, me quedó gustando el matrimonio, pero en mi primer matrimonio de 13 años, tuvimos a Alejandra del Sol Peña Castro, la niña rubia, de ojos azules que están viendo en pantalla. Y mi hija, Alejandra del Sol, a los 3 años y medio murió de leucemia. Y la ley de la vida, de la naturaleza, nos dice que con mucho dolor despedimos a nuestros adultos mayores, a los tíos, a los abuelos, a nuestros padres. Aunque quisiéramos tenerlos toda la vida acá, se van. Es la ley de la vida. A mí me tocó al revés. Tenía grandes planes para Alejandra del Sol y solo la tuve 3 años y medio. Y hoy estoy de pie, guerreando la vida. Volví a recuperar la fe en la vida, en una relación de pareja, en una familia, en volver a tener hijos, porque comuniqué el afecto. Todo lo que tenía que decirle a Alejandra del Sol, se lo dije durante esos 3 años y medio, que la amaba miles de veces. Le di afecto, le di tiempo de calidad. Afortunadamente no existían estos aparatos, esos celulares a los que les dedicamos más tiempo que a las personas hoy en día. Y haberle manifestado mi afecto y mis emociones a ella me permitieron seguir adelante, superar un duelo profundo de perder un hijo. En el año 91 se fue Alejandra del Sol. Y yo fundamentalmente recuperé la fe en la vida y haber comunicado el afecto, haberle dicho lo hermosa que era, pero también haberla corregido porque pensé que la iba a tener toda la vida. Y esa es la gran labor de un padre, formar a sus hijos. Pues lo hice. Y en algunas ocasiones me dolía más a mí que a ella. Yo salía corriendo y respiraba, pero tenía que hacerlo. Pero le comuniqué mis emociones y mi afecto. Aquí está mi actual familia, mi esposa Marisol a la derecha, una mujer maravillosa. Estoy casado hace 20 años por segunda vez y por supuesto me detengo en este matrimonio, no voy a tener otro. Y mi hijo Simón a la izquierda, que tiene 18 años, está estudiando primer semestre de arquitectura y por supuesto no tuvo grado, no tuvo prom, y su primer semestre de universidad le tocó virtual.
Y esta es una generación que va a tener un poder de resiliencia muy fuerte, nos va a enseñar mucho a la humanidad. Y Salvador de 15 años. Ellas son mi misión, son mi razón de ser y a ellos me dedico. Y les comunico el afecto todos los días de la vida. Esa es mi invitación final para todos ustedes, comunicar el afecto. Y esa es mi propuesta, abrir el alma como seres humanos para conectarnos con todos los seres humanos con los que interactuamos en el día a día, con los que nos encontramos en el camino de la vida, a los que amamos, a los que respetamos, con los que trabajamos y conectarnos con sus principios, sus procesos y sus valores. En esta fotografía estoy con Luis Arellano, fue alumno mío hace 18 años en la Universidad del Rosario, en Bogotá, la ciudad donde vivo. Y él era médico, estaba estudiando una especialización en gerencia de mercadeo en ese momento. Y cuando fui a cerrar mi MBA a Madrid, a unas semanas académicas, me ubicó por el Facebook y me dijo, Mauricio, ¿te acuerdas de mí? Claro que me acordaba de él, porque le hacían bullying sus compañeros, él era ecuatoriano, y le decían sus compañeros de estudio acá en Colombia que él era pastuso. Pasto es la capital de una provincia, en Nariño, y él decía, yo no soy pastuso, yo soy ecuatoriano. Nos reíamos y trabajábamos. Y me dijo, vivo en Madrid, me casé con una española, tengo hijas españolas. Me encantaría compartir con usted e invitarlo a unas tapas y a tomarnos unas copas de sangría. Por supuesto, saqué el tiempo en mi agenda y compartimos 4 horas maravillosas de la vida. Y al finalizar le dije, Luis, sí, ¿te acuerdas de mi lección de vida? Y me dijo, todos los días comunico el afecto y las emociones. Todo lo que tengo que decir, lo digo en su momento, no me guardo cosas. Con mis colegas de medicina acá, españoles, con mis hijas, con mi esposa, con mis amigos. A eso los invito, a comunicar el afecto. Y cierro con una pregunta. Si tuvieran solo un minuto para decirle algo importante, lo último por decirles a un padre, a su madre, a su pareja, a un hijo, a su mejor amigo, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Con esta pregunta cierro y aquí están mis datos. Un placer para mí haber compartido este tiempo y esta lección de vida. Espero que la pongan en práctica y piensen siempre positivo. Vamos hacia adelante, saldremos de esta pandemia como humanidad, como personas, como país, como Guatemala y vamos hacia adelante. Aparezco en las redes como Mauricio Peña, el profe Mauro en Instagram y muchas gracias por escucharme. Bendiciones para todos. Muchas gracias.